Bendiciones, ¿cómo están una vez más? Un honor y un privilegio poder estar con todos ustedes a través de este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Gracias a todos los que ya se están conectando, Sandra Galván, María Pérez, gracias por estar conectados en esta hora para disfrutar lo que la palabra de Dios nos dice. Richard, también te damos la bienvenida. Aquí tenemos ya en este espacio pues un recorrido. Hemos estado hablando de Proverbios, hemos estado hablando de Filipenses y hoy estamos hablando de la carta, la epístola escrita por el apóstol Pablo a los romanos. A todos nuestros amigos de podcast también les doy la bienvenida. Estamos incursionando en estas nuevas plataformas digitales, tratando de poder ser una oportunidad, poder traer una palabra de bendición para tu vida. Y bueno, te invito a que vayas por tu Biblia y leamos en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 19 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 25. En esta ocasión es para mí muy especial este día. Gracias de antemano, de verdad que agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes. Es un día muy especial para nosotros y en lo especial para mí, aparte de estar cumpliendo años. Estoy de aniversario con mi esposa y es un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de este espacio. Ve por tu Biblia. Te pido que compartas este mensaje, puede ser de gran bendición. Lo que hoy vamos a ver es fantástico, es extraordinario. Lo que la palabra de Dios nos va a traer es poderoso. Lo que vamos a ver en estos versículos y vamos a aprender principios. De hecho, vamos a ver el porqué de las consecuencias que estamos viviendo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y es increíble cómo pareciera ser que la palabra de Dios nos está hablando específicamente de los tiempos que estamos pasando a nivel social, a nivel ministerial. La palabra de Dios nos trae una dirección y a mí me pareció increíble que justo en estos días caigamos en estos versículos. No es que yo lo haya planeado así. Yo estoy tratando de ser obediente a lo que Dios está poniendo en mi corazón y solamente lo quiero compartir contigo. Como hemos venido hablando en capítulos anteriores, el objetivo principal de estas meditaciones es que tú y yo podamos observar lo que dice la palabra de Dios, extraer los principios prácticos para nuestras vidas y poderlos usar. Hace poco escuché a una persona decir, mira, si lo que escuchas no quieres creer en él y no te sirve, simplemente deséchalo. Pero si Dios abre tus oídos y tus ojos espirituales y te da ese precioso regalo de fe para creer, entonces atesora este regalo que se llama palabra de Dios. Estamos entonces en el capítulo 1, versículo 19. Voy a empezar a leer y dice de la siguiente manera: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más quiero dar la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Gracias por estar en este espacio de meditaciones. No te desconectes, comparte este mensaje que creo que trae una palabra puntual y específica para tu vida. Estamos leyendo el primer capítulo de la epístola escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Y hemos venido viendo en capítulos anteriores cosas maravillosas que han abierto nuestros ojos de una manera especial para darnos cuenta el poder y la implicación que tiene el evangelio en nuestras vidas. ¿Qué significa evangelio? Ya vimos que significa buenas noticias, y a pesar de que es una palabra muy conocida para todos nosotros, pero es necesario que tú y yo estemos recordando que hemos sido apartados con un propósito. El evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, es lo que le da el propósito a nuestras vidas. No es tener una familia, no es tener una carrera, no es tener éxito. Lo que le da propósito a nuestras vidas es tener claro por qué Dios nos hizo. Así es de que vamos a ver aquí en el capítulo 1, versículo 19 al 20, qué es lo que nos dice Dios. Dice la palabra de Dios: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y este principio yo le puse: no hay excusa. No es que nosotros como pastores lo digamos y querramos tener una excusa, perdón por la expresión, pero tonta, diciendo: mira los pájaros, mira los árboles, mira las estrellas, mira el sol, mira la luna. La palabra de Dios nos dice que lo que de Dios se conoce le es manifiesto al hombre, pues Dios se las manifestó, porque las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles claramente desde la creación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al observar la creación podemos darnos cuenta del poder y la deidad de Dios. Quiero contarte una anécdota. Hace muchos de ustedes saben que gracias a Dios participo, soy parte del movimiento Legendarios, y en una de esas caminatas en las montañas que tuve aquí en Washington hay mucha vegetación. Y estábamos subiendo una montaña, yo me aparté un poco y estaba orando y estaba viendo ese panorama precioso de los árboles, las hojas, el camino. Y en ese caminar yo iba meditando y pues iba orando dentro de mi mente. Ni siquiera iba pronunciando palabras, simplemente iba meditando. Iba meditando, la verdad no recuerdo en qué, pero yo recuerdo que iba en una meditación profunda, por así decirlo, ¿no? De esas cosas que te agarras pensando en tus situaciones, en tus circunstancias. Y al ir yo caminando, vi como el aire movía a los árboles. Y yo claramente pude sentir como si los árboles estuvieran
alabando a Dios. Cuando estamos en la iglesia es muy común que levantemos las manos, que nos movamos al ritmo de la música. Nuestras emociones y sentimientos son movidos a expresar nuestra adoración a Dios. Quizás tú sabes de lo que te estoy hablando. Y al ver yo esos árboles que se movían, vino a mi mente el versículo de ese precioso salmo que dice que aún la creación alaba a Dios. Inmediatamente vi como el aire hizo que algunas hojas se cayeran. Y al recoger una de estas hojas, la recogí porque me pareció muy peculiar el color de esta hoja. Generalmente las hojas de cualquier árbol pues son verdes, se tornan cafés cuando es otoño. Aquí es muy común en Washington que en el tiempo de octubre, noviembre, las hojas empiezan a cambiar de color. Algo que no es muy común del lugar de donde yo soy, que es Mexicali, Baja California, y en México. Un abrazo y un beso, saludos a toda la gente preciosa de Shadai, Mexicali. Y al estar viendo esta hoja, me doy cuenta que tiene 3 colores. Y me pareció muy peculiar. Me pareció muy peculiar porque yo nunca había visto una hoja de 3 colores. La misma hoja de 3 colores. Y la misma hoja tenía un color verde, un color amarillo y un color rojo. Pero un color rojo sepia, un rojo, perdón, un rojo marrón, no sepia. El amarillo era amarillo. Un rojo marrón fuerte, el color rojo. Y verde. Y yo ahí tengo esa hoja. Y cuando yo vi esa hoja, yo dije, wow, qué maravilloso eres, Señor. Nunca había visto una hoja de 3 colores. Y yo pude sentir en mi espíritu cómo el Espíritu Santo me decía, son las maravillas de Dios para alegrar tu vista. Probablemente a ti te pueda parecer muy ridículo lo que te estoy diciendo, pero la palabra de Dios nos dice que el eterno poder, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a partir de la creación. Cuando tú y yo dejamos de tener ese asombro por la creación de Dios, entonces perdemos esa capacidad de reconocer lo grande y maravilloso que es nuestro Señor. Todos los días estamos expuestos a un milagro. Todos los días. A veces le he dado gracias a Dios por mi vista. A veces el hecho de poder definir los colores para mí es un milagro. Un día en una prédica el Señor me llevó a entender un concepto de algo muy simple. Tratar de explicar la fe de manera natural es como tratar de explicar a un ciego el color rojo. ¿Cómo le podríamos explicar a una persona que es ciega de nacimiento cómo se ve el color rojo? De la misma manera es tan difícil tratar de explicar la fe de la manera natural. Pero cuando tú y yo vemos la creación de Dios, entonces tenemos un punto de referencia para saber lo grande y poderoso que es Dios. Y lo que me maravilla de estos 2 versículos es que no hay excusa. No hay excusa ni para ti ni para mí. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Por qué?
porque entendemos que por medio de las cosas hechas es que vemos la deidad y el poder de Dios. De modo que no tenemos excusa. No tenemos excusa para decir que Dios no existe. Negar la deidad de Dios es tanto como negar que los árboles existen. Es tanto como negar nuestra vida misma. Es tanto como negar que el aire que respiran nuestros pulmones es un regalo del cielo. Una vez más, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles a través de la creación. Yo te invito que hoy tú tomes un momento para meditar en la creación, para meditar en tu vida, para meditar en la grande y maravillosa creación de Dios en este mundo. Nuestras vidas, aún los propios animales, hablan de la creación de Dios. Las plantas y toda la flora y la fauna hablan de la maravilla de Dios, quien creó todo. No hay excusa para que tú y yo no creamos. No hay excusa para que tú y yo no veamos. No hay excusa para que tú y yo no confiemos. No hay excusa para que tú y yo no depositemos nuestra fe en este Dios tan maravilloso. Pasamos al siguiente principio, que es dar gracias a Dios. Inmediatamente después que recobramos esa capacidad de asombro al ver la creación de nuestro amado Dios, inmediatamente surgió un agradecimiento. Cuando yo vi esta hoja de árbol con 3 colores, inmediatamente surgió un agradecimiento. Y yo creo que caminé por más de 2 horas solamente dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios por su creación. Dándole gracias a Dios por el privilegio que me estaba dando de poder ver lo maravilloso del sol. Los colores, la variedad de colores, la variedad de sombras y ver traslúcida la luz del sol perdiéndose en medio del horizonte. Ver ese precioso cielo azul y esas nubes formándose arriba. Es simplemente maravilloso poderse detener y ver la creación. Alguna vez he tenido la oportunidad de estar en la playa y muchas veces he meditado, wow, el Señor le dio la promesa a Abraham de que si podía contar la arena, así sería su descendencia. Muchas veces he estado en esas noches obscuras, iluminadas solamente por la luna y las miles de estrellas que adornan el cielo. Y viene una vez más a mi mente esa preciosa promesa que el Señor le da a Abraham. Yo te invito a que hoy tú y yo nos detengamos por un momento. Como te dije hace rato, para mí es un día muy especial. Es un día muy especial en donde estoy, creo yo, alcanzando una plenitud en mi vida en todos los sentidos y aspectos. A pesar de que no estoy en donde quisiera estar, no estoy como quisiera estar, pero espiritualmente siento una plenitud hermosa del Señor. 47 años. Cuando hoy o días pasados yo le comentaba a mi familia, Dios ha sido muy bueno. Yo recuerdo que cuando tenía 20 años, yo casi estaba seguro que ni siquiera iba a pasar a los 40. Había tantas cuestiones en mi mente, había tantas cuestiones en mi ser, tantos traumas, que yo estaba convencido que no iba a llegar ni siquiera a los 40 años.
Siempre que crecí con un miedo increíble de ser padre. Siempre crecí con una incertidumbre de poder ser un hombre de bien. Y hoy, al ver las maravillas de Dios, me ha rodeado con una preciosa mujer, con 6 preciosas coronas que son nuestros hijos, y esa herencia maravillosa que representan nuestras nietas. ¿Cómo poder negar la deidad de nuestro Dios? ¿Cómo poder negar la grandeza de aquel que nos salvó? Hoy yo te invito a que tú te detengas y medites en esas grandezas. Medites en eso que Dios ha manifestado a través de su creación. Si tú tienes hijos, si tienes nietos, si tienes padres, si tienes tíos, si tienes vida, si tienes vista, si tienes brazos, si tienes manos, si tienes pies, si tienes la capacidad de poder caminar, si tienes la capacidad de tomar objetos. Medita en esas grandes maravillas de Dios y mira lo que sucede a continuación. Cuando tú y yo no perdemos esa capacidad de asombro, damos gracias. Pero cuando nos olvidamos de Dios, mira lo que pasa. Versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por supuesto que este principio yo le puse dar gracias a Dios. Por eso es tan importante que tú y yo vivamos una vida de agradecimiento. No es lo mismo solamente dar gracias que ser agradecido. En otras ocasiones lo he explicado. Malamente a nuestros hijos les enseñamos a dar las gracias una vez que reciben algo, lo cual es bueno. Pero ser agradecido es vivir con esa actitud de agradecimiento aun cuando no recibimos lo que queremos o lo que pedimos. Aun cuando no vemos manifestado lo que nosotros anhelaríamos. Muchos no tenemos o tardamos en ese proceso. Y muchos nos podemos convertir en niños berrinchudos espirituales, que si no tenemos lo que le estamos pidiendo a Dios, le damos la espalda al Señor. Mira lo que dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, una vez que tú tienes la capacidad de observar la creación, de maravillarte por la creación maravillosa, la vida que existe a través de nosotros, una vez que tú y yo meditamos en eso y no reconocemos a Dios, no le damos el lugar a Dios, no le damos el crédito a Dios, no le glorificamos ni le damos gracias, entonces automáticamente viene un envanecimiento. Nuestro razonamiento se convierte en un razonamiento entenebrecido. Nuestro corazón se vuelve necio. Y una vez más, repite el mismo concepto. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¡Wow! Por eso hemos decidido crear este espacio para poder animarte a que dejemos la necedad, a que nos volteemos a Dios, a que le demos gracias, a que vivamos agradecidos con Él, no por lo que recibimos, no por lo que tenemos o no tenemos, por lo que Él es y representa para nosotros. Cuando vemos su poder y su deidad manifestado en su creación, automáticamente proviene de dentro de nosotros un agradecimiento. El problema es cuando lo dejamos de ver, cuando dejamos de darle el crédito a Él,
cuando pensamos que es por nuestras virtudes y capacidades que estamos saliendo adelante, cuando pensamos que es por nuestro trabajo que tenemos sustento, cuando pensamos que porque somos buenas personas es que llegamos a donde hemos llegado o tenemos lo que hemos conseguido. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de siempre darle lugar al Señor, de siempre reconocerlo en todos nuestros caminos, de no permitir que nuestro corazón se envanezca, porque corremos el riesgo de que se entenebrezca nuestro pensamiento, nuestra mente se entenebrece y nuestro corazón, profesando ser sabio, se vuelve necio. Las consecuencias de esto son fatales. En capítulos anteriores yo les decía, yo por muchos años me convertí en deudor del evangelio por causa de este problema, por causa de no reconocer a Dios, de no glorificarle y no darle gracias, sino que por mucho tiempo me envanecí en mis propios razonamientos, pensando que yo podía solo, pensando que no necesitaba la dirección de Dios, pensando que no necesitaba ir a mi célula, pensando que no necesitaba ir a la iglesia, pensando que no importaba mucho si daba o no daba mi diezmo. Me envanecí en mis propios razonamientos. Y qué importante es poder seguir la bendición que tenemos en la palabra de Dios, viviendo vidas agradecidas, porque lo hemos conocido, hemos visto su deidad y su poder manifestado en su creación, de tal manera que no tenemos excusa, para vivir vidas agradecidas. Ahora, lo más peligroso es que si después de ver la grandeza, la maravilla de nuestro Dios, después de ver su poder y su deidad manifestado en su creación, si ni aún así le damos gracias y lo honramos como Dios, hay una consecuencia, y la consecuencia de esto lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Sin demeritar lo que se está haciendo por la causa social de la igualdad. Pero me parece completamente exagerado. Me parece completamente exagerado que en resurrección, cuando festejamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos salen los miles de personas a manifestar de manera pacífica esa resurrección. Pero sí se manifiesta la muerte de un ser humano como cualquier otro de nosotros. ¿Cuántos mártires no mueren en los campos misioneros? ¿Cuántas personas no están verdaderamente entregando su vida? Pero como sociedad estamos tan confundidos. No honramos a Dios y no le damos gracias. Nuestro entendimiento se entenebrece y el corazón se convierte en un corazón necio. Y mira cuál es la consecuencia. La consecuencia la encontramos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 24 y 25. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. La consecuencia inevitable de no honrar a Dios y no darle gracias es que
Fíjate bien, aquí yo quisiera dar una explicación bien clara porque este versículo ha creado mucha controversia. Dice aquí, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No es que Dios te entregue, no es que Dios te empuje, no es que Dios te obligue. ¿Sabes qué pasa? Que Dios se aparta. Más bien es que Dios no puede convivir con el pecado. Dios es misericordia, pero también Dios es justicia. Y por supuesto su misericordia es más grande que su justicia. Pero cuando ya vimos las maravillas de Dios, cuando ya constatamos su poder y su deidad, y aún nos revelamos a no querer honrarlo y darle gracias, entonces las concupiscencias de nuestro corazón se convierten en nuestros propios enemigos. Ahora quiero explicarte qué es una concupiscencia, porque muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es la concupiscencia. La concupiscencia no es un pecado específico de inmoralidad. La concupiscencia es aquella tendencia natural pecaminosa que tenemos, dadas a nuestras experiencias del pasado, dadas a todas las puertas que se abrieron, incluso de nuestros antepasados. Hay una concupiscencia, nacemos en pecado. Y esas mismas concupiscencias apartadas de Dios, es decir, esa misma concupiscencia, cuando nosotros nos encontramos apartados de Dios, nos volvemos en presa del pecado. Y mira lo que dice aquí, yo lo veo muy claro, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Una y otra vez lo hemos repetido y lo vamos a volver a repetir. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. La verdad de Dios la encontramos en Jesucristo nuestro Salvador. Si nosotros nos vemos tentados a cambiar la verdad de Dios, es decir, los valores y principios establecidos aquí en su palabra, entonces terminaríamos dando culto a la criatura o a las criaturas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es lo que está sucediendo. Ha habido grandes hombres. Acaba de partir con el Señor Ravi Zacharias, un hombre poderoso de Dios. Y pues al parecer simplemente se le hizo un homenaje, pero no fue una noticia mundial cuando debería de serlo. Socialmente nos vemos tentados a perder la brújula, a perder el camino que nos lleva a la verdad. Nos perdemos en nuestros propios conceptos y queremos luchar por nuestra propia justicia. Yo no me quiero meter en temas políticos porque eso no es lo mío. Lo mío es Cristo y su palabra. Pero desgraciadamente vemos cómo se convierte en una marea de confusión por el desconocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. Y la consecuencia de no tener un corazón agradecido viene por no honrar a Dios y darle gracias. Ahora te lo dije de atrás para enfrente. Si te lo digo de enfrente para atrás, pues te diría que
no hay excusa, Dios se manifiesta, lo invisible de Él, su poder y su deidad se manifiesta a través de su creación. Cuando tú y yo tenemos cuando tú y yo tenemos ese asombro, entonces despierta en nosotros una actitud de agradecimiento, le honramos a Dios, le damos gracias y entonces caminamos conforme a sus valores y principios. Pero cuando no sucede esto es porque no le honramos y no le dimos gracias, porque ya perdimos la capacidad de asombro de ver su manifestación, su poder y su deidad a través de su creación. Por eso es tan importante. La palabra de Dios nos dice que el que no fuera como niños no entraría al reino de los cielos. No debemos de perder esa capacidad de asombro de la preciosa creación del Señor, para poder mantener un espíritu agradecido, un espíritu de honra, honrar a Dios, darle gracias. ¿Qué es honrar a Dios? ¿Qué es darle honra a Dios? Es darle reconocimiento, es ponerlo en primer lugar, es exaltar su nombre. Y eso, como consecuencia, viene del agradecimiento. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Dios. Mi oración en este día es que podamos meditar, que no pase este día sin poder meditar en esas grandes maravillas que Dios nos ha rodeado, en las cuales Dios nos ha rodeado, y que de nosotros se desprenda un espíritu de agradecimiento, de honra a aquel que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivir humillados a Dios siempre nos va a traer un beneficio eterno. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por el favor de tu atención. Te invito a que mañana nos acompañes en una meditación más. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC te doy gracias por el favor de tu atención. Mil bendiciones. Y a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión en Facebook Live, yo quisiera hacer una oración por ustedes. Quisiera hacer una oración por ustedes y poder declarar que hoy vamos a detenernos para observar, para meditar en esas maravillas de Dios. El mundo, los valores de este mundo nos empujan a ver más grandes nuestras necesidades. Pero no nos confundamos. Nada puede ser más grande que el poder de nuestro Dios. Nada. Yo no sé qué problema puedas estar pasando, yo no sé por qué situación puedas estar enfrentando. Lo que sí sé es que Dios tiene control de todo y de que a Él no se le escapa nada. El hombre puede fallar, pero Dios nunca va a fallar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde, te doy gracias en este día por cada una de las personas que puedan estar conectadas y que puedan estar viendo este video, Señor. Dios, oro que la presencia de tu Espíritu Santo vaya hasta donde están sus hogares, toque los corazones y las mentes, Señor, trayendo esa capacidad de asombro ante tu poder y tu deidad, Señor, el cual ha sido manifestado a través de tu creación, Señor. Tu misma creación nos pega a gritos tu deidad y tu poder. Dios, que hoy puedan ser abiertos nuestros corazones y nuestras mentes a ese poder maravilloso que tú representas, Señor.
Y que cualquier problema que puedan estar enfrentando mis hermanos que están viendo este video, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, envía tus ángeles, Señor, trayendo alivio, trayendo confort. Envía tus ángeles, Señor, trayendo, Señor, consuelo y restauración. En el nombre de Jesús, abre las ventanas del cielo y haz descender tu bendición abundantemente y sobrenaturalmente sobre cada hogar representado de las gentes que nos están viendo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy te damos gracias, hoy te honramos a ti y te damos gracias por la vida que tú nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Él continúe haciendo resplandecer su rostro sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Una vez más, te doy gracias por el favor de tu atención. Si tú quieres seguirnos, te invitamos a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington DC. Ve a YouTube, suscríbete, dale clic a la campanita y tú vas a poder encontrar el contenido de todo lo que estamos generando. Deseo que la paz de Dios sea en tu hogar, sea en tu familia, sea con tus hijos, con tus nietos, y que tus generaciones sean guardadas en las alas de Dios. Mil bendiciones y que Dios te bendiga.